W Radio presenta Hora 25 con Primitivo Olvera. hablar de cosas interesantes al cierre del día. Primitivo Olvera en Hora 25. Noche de viajes en Hora 25. Hoy vamos a trasladarnos hasta el corazón de nuestro continente, hasta un punto que se ubica justamente a la mitad de Centroamérica, donde se unen estas dos grandes masas de tierra, Norteamérica, Sudamérica, en ese corredor que abarca varias naciones, riquísimo en cultura, riquísimo en naturaleza, pero también en tradiciones. Y es que tenemos un invitado de lujo en Hora 25. Está con nosotros William Rodríguez, él es ministro de Turismo en Costa Rica, que viene a México en una gira con una misión muy específica. Una misión para dejar en claro que Costa Rica es pura vida. ¿Cómo estás, William? Muy bien, muy bien. Y cuando yo estoy aquí en México me siento mejor todavía. Es un lugar que quiero mucho, es un lugar que estudié aquí en México y entonces tengo grandes sentimientos por México y por toda también su gente. Y bueno, pero como usted decía, yo estoy aquí básicamente con la misión de empezar, o más bien reforzar un concepto que hemos venido difundiendo de que Costa Rica es un destino turístico para los mexicanos y que los mexicanos deben conocer Costa Rica porque tenemos una cantidad de cosas que son de interés, que deben ser de interés para los mexicanos. Pero nada, yo me monto en tus palabras para decir de que por esa ubicación que tenemos, es que tenemos la biodiversidad que tenemos, ¿verdad? Es decir, si no estuviéramos en el centro de estas dos masas continentales, probablemente no tendríamos la riqueza biológica que tenemos, porque tenemos la riqueza biológica del sur y la riqueza biológica. Y además, evidentemente, el tema de estar pues en medio de dos océanos, ¿no? Así es. El océano Atlántico, el océano Pacífico, es uno de los países más diversos en cuanto a la naturaleza, ¿no? 5% de la biodiversidad mundial se puede encontrar en Costa Rica, en los bosques, en las selvas, en las playas. Sí, señor. Y eso incluye flora y fauna, ¿verdad? El 6%, para ser exacto. Me estoy quedando corto, ¿no? Para ser exacto, no. Pero para que los oyentes del programa estén bien informados, es el 6% de la biodiversidad mundial la que tenemos, y es gracias a esa ubicación y a estar bañado efectivamente por los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico o Caribe en este caso, ¿verdad? Y eso nos ha producido una riqueza que estamos explotando desde el punto de vista turístico, ¿verdad? Y eso nos identifica porque la materia prima con la que nosotros trabajamos el turismo se llama naturaleza. Y esa naturaleza la explotamos en el buen sentido de la palabra, la explotamos para hacer que los visitantes se enamoren no solo de la naturaleza, sino de las experiencias que pueden tener con esa naturaleza. Y porque ahora en el mundo lo que vale son las experiencias. Claro. Son las experiencias, porque usted atractivos naturales los encuentra prácticamente en cualquier parte del mundo. Yo creo que no hay un país del mundo que no tenga atractivos naturales. Otros además tienen la gran ventaja de tener grandes atractivos culturales, como es el caso de México, ¿verdad? Y como es el caso de Perú, por ejemplo. Pero el hecho ahora no es solo conocer esos lugares, sino las vivencias que usted puede tener en esos lugares. Ya no es un testigo, ¿no? Tiene que ser un protagonista de un viaje. Ese es el punto. Es decir, ya la gente no paga por ir y ver un lugar. No, paga por la interacción que tenga con la gente del lugar, por la experiencia con la gastronomía, por la experiencia con una serie de elementos que son propios de un lugar, ¿verdad? Y en nuestro caso, y lo decimos con mucho orgullo, el principal atractivo de Costa Rica, y esto lo dicen todos los visitantes extranjeros que tenemos, son los costarricenses.
¿verdad? Desde luego. Son los costarricenses. Cuando se le pregunta al turista en las encuestas de salida qué es lo mejor que encontró en Costa Rica, la respuesta en un 80% es los costarricenses. Y eso lo tenemos que explotar. ¿Y por qué? ¿Por qué los costarricenses son tan cálidos? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese...? Es una vocación, porque en México, por ejemplo, tenemos esa vocación, ¿no? De recibir bien a los visitantes, de quererlos. Algo que no se ve en muchas partes del mundo. De repente, cuando los mexicanos viajamos a otros lugares, nos damos cuenta que el servicio, híjole, no es al que estamos acostumbrados, hay cierta indiferencia. Pero vamos, con los costarricenses nos llevamos muy bien. Yo diría que hay varias razones, pero quiero resaltar dos que me parece que son la raíz de esta cordialidad innata del costarricense. La primera, y no lo digo yo, lo dice la última encuesta que hizo las Naciones Unidas en el 2020, es el país más feliz de Latinoamérica, ¿okay? Es el país más feliz de el área latinoamericana. Y eso tiene un valor, tiene un valor que se traduce en el actuar, que se traduce en la forma de ver la vida, porque eso va más allá de una actuación, es cómo se siente la vida. Por eso nosotros decimos y repetimos continuamente, el concepto de sostenibilidad nosotros no lo inventamos porque separamos el vidrio del plástico, no, es algo que está en el ADN del costarricense. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque tenemos esa felicidad inmersa, digámoslo así. Y el otro elemento que yo debo resaltar, porque creo que es muy resaltable, es que nosotros hemos sido una democracia, un país sin problemas políticos desde hace muchos años, desde mediados del siglo pasado. Entonces hemos sido una sociedad que nos hemos acostumbrado a dirimir nuestras diferencias vía el diálogo, vía la conversación. Y bueno, no es que tenga que haber consenso sobre las cosas, pero sí que la mayoría tenga que ser una mayoría beneficiada de las cosas. Es que es importante porque nos pone bajo el contexto de que Costa Rica, además es algo que sabemos quienes de repente leemos un poco de lo que pasa en el mundo, ¿no? Costa Rica es un caso único en Centroamérica, en una región desafortunadamente tan convulsa, afectada por tantos problemas políticos y sociales. Costa Rica es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas, no de inventar algo, sino de cómo una vida institucional se refleja en una buena convivencia social a lo largo de los siglos. A ver, yo creo que si alguna virtud tenemos, entre otras, es de que hemos sabido leer la historia, ¿verdad? Porque la historia no te va a resolver el pasado, pero sí te puede enseñar para el futuro. Y en ese sentido, nosotros desde nuestra vida colonial hemos sido una sociedad que nunca tuvimos grandes riquezas, ¿verdad? Y tuvimos que vivir de la agricultura y tuvimos que vivir de una serie de cosas que nos enseñaron a que si no cooperábamos uno con el otro, probablemente no íbamos a sobrevivir. Y en razón de eso, hemos desarrollado una forma de ser que hoy la matriz de lo que somos política y socialmente está en que sabemos cómo dirimir nuestros problemas. ¿Que tenemos problemas? Sin lugar a dudas, ¿cuál país del mundo no tiene problemas? Ninguna persona, ¿verdad? ni menos los ni países. Ni menos ¿no? una persona, efectivamente. Así es que, pero sí sabemos que si no actuamos en conjunto, que si no actuamos con una visión de futuro, no vamos a tener la posibilidad de salir adelante. Y eso ha definido nuestra personalidad. Y esa personalidad es el elemento principal, junto con la naturaleza, de lo que es el atractivo turístico más importante de Costa Rica. ¿Cómo se integra, justamente viendo hacia el lado turístico, cómo se integra en esa personalidad como pueblo, como país, como nación, las múltiples herencias? Porque platicamos antes de entrar al aire, Costa Rica es un territorio muy pequeño, comparado con países como México, simple y sencillamente, pero en donde confluyen herencias múltiples. Por un lado está en el norte del país esta herencia maya,
y por el otro lado, hacia el sur, el tema de la influencia más sudamericana, ¿no? Más de Colombia, Venezuela, de estos países, que al final pues conforman un mosaico muy interesante. Sí, y yo diría que de ahí empezó todo esto que hemos venido hablando hasta hace un momento. Es decir, nosotros tenemos esa herencia maya que no es solo en la gastronomía fundamentada en el maíz y todas esas cosas, sino en una forma de ver la vida. Los mayas tenían una forma de ver la vida muy particular y que los llevó a ser la sociedad que fue, ¿verdad? Que bueno, entró en decadencia en un momento dado por las razones que sean. Pero del otro lado tuvimos la influencia chibcha, que es una herencia colombiana. Y los chibchas eran sobre todo guerreros. Así es. Guerreros. Y entonces tenemos esa filosofía maya del lado norte con esa filosofía, llamémosle guerrera, debe haber una palabra mejor para definir eso, de ir para adelante, de enfrentar los problemas y de enfrentarse con los problemas de manera decidida, que nos heredaron los aborígenes de ese lado del país. Y entonces todo eso confluyó en una zona central, que es el área, lo que hoy es el área metropolitana, donde está San José y las principales provincias, las ciudades más grandes del país, en donde se juntó todo eso, ¿verdad? Donde se juntó todo eso y que hace que hoy, digamos, hayamos tomado decisiones que se adelantaron al tiempo. Por ejemplo, la decisión de abolir el ejército, que fue de 1948, en donde la sociedad en ese momento dijo, ¿para qué vamos a invertir en un ejército? Somos un país así chiquitito que no soportaríamos una invasión o una cuestión así de un país más grande. Mejor no invertamos en eso e invirtamos en salud, invirtamos en educación, invirtamos en otras cosas que haga que nuestro pueblo sea a futuro un pueblo más próspero y feliz. El seguro social, yo sé que aquí igualmente tienen seguro social, pero si hay una institución respetada y querida en Costa Rica, es el seguro social. ¿Por qué? Porque los niveles de calidad de salud que tiene hoy el pueblo costarricense es por el seguro social. Yo no sé si usted sabe, pero tenemos expectativas de vida iguales que los países desarrollados, ¿verdad? Con expectativas de vida en promedio. Curiosamente siempre viven más las mujeres que los hombres, ¿verdad? Pero ¿por algo será? Algo será, sí, pero con expectativas de vida muy altas, ¿verdad? Que tiene también sus problemas en un momento dado, ¿verdad? Porque hay que cubrir una sociedad ya con años, con una sociedad que cada vez es menos la que trabaja. Pero, a ver, es un conjunto de cosas, y eso es lo que he venido tratando de decir. Es un conjunto de cosas que nos llevan a ser la sociedad que hoy somos y que se traduce en una serie de cosas. Por ejemplo, esa decisión de abrirnos al mundo, que tiene que ver con turismo, ¿verdad? Es decir, Costa Rica se dio cuenta hace muchos años, de que nosotros con un mercado interno tan pequeño no podíamos tener una economía floreciente. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ser una economía para el mundo. Y hoy si algo se puede vanagloriar Costa Rica, es que producimos chips para computadoras en Costa Rica, que producimos productos medicinales que tienen una explotación mundial, qué sé yo, una serie de cosas que lo vimos en el siglo pasado y a mediados del siglo pasado. Costa Rica dejó de ser una sociedad agrícola a partir de los años 60. Y todo eso al final se traduce en que somos un destino turístico que tiene sus diferencias que se traducen en experiencias para quienes nos visitan. Hay un dato que me llamó la atención. ¿Por qué Costa Rica, siendo un país que además ya como destino se antoja mucho porque se va distribuyendo de la mejor forma que se hace la fama de cada país, que es de boca a boca? Quien va a Costa Rica regresa encantado. Y me consta que así ha pasado. Yo no conozco Costa Rica, pero cada persona que conozco y que los visita regresa fascinado. ¿Por qué Costa Rica ¿por qué no volteamos a ver a Costa Rica? Estaba leyendo datos en donde nos dicen que los principales países que aportan turistas que visitan Costa Rica son europeos. Alemania, la Gran Bretaña, España, hasta los Países Bajos. Son
son quienes más voltean y quienes más disfrutan Costa Rica. ¿Por qué estando tan cerca no estamos más compenetrados? A ver, tal vez un par de comentarios con relación a eso. Los países que más aportan turismo a Costa Rica son Estados Unidos. Estados Unidos es hoy correcto, alrededor de un 60% del turismo internacional, y después Canadá. Esos son los dos mercados más importantes. México está, digamos, en el mismo nivel de esos países europeos que acaba usted de mencionar. ¿Cuál es mi explicación a eso? Porque los europeos aprecian más ese elemento natural que probablemente ellos, por haber vivido 2 guerras mundiales en su territorio y haber tenido una serie de situaciones propias de Europa, aprecian ese verdor y esa forma de ser, ¿verdad?, de Costa Rica. Ellos, el europeo tiene una estadía promedio en Costa Rica de 17 días. Esa es la estadía promedio de los europeos. Y ellos no buscan tanto esos desarrollos turísticos que gracias a Dios tenemos, estilo grandes hoteles y todo. No, ellos buscan más la autenticidad de cada pueblo, y donde van se alojan en hoteles digamos de menor nivel, pero donde hay un trato personalizado, y sin duda lo que más disfrutan es la parte natural. Sin duda, el europeo tiene un especial sentimiento en ese sentido, que tal vez en América, como tenemos otras condiciones, no somos tan apreciadores de esos elementos, ¿verdad? Esa es la explicación que yo encontraría para que, por ejemplo, estos países que son mercados nuestros importantes en Europa, tengan esa preferencia por Costa Rica, tal vez en comparación con otros destinos. A ver, ministro, ya entrando de lleno en tema, ¿qué vamos a encontrar en Costa Rica? ¿Qué recomendaría? ¿Qué experiencia es la que se nos va a antojar a la hora de voltear a Costa Rica? A ver, yo diría que la gran virtud del producto turístico costarricense, y voy a decirlo otra vez, producto turístico costarricense, es que ofrece una gran gama de oportunidades, desde experiencias, digamos, generales, de ver una catarata, de experimentar una playa hermosa, etcétera, etcétera, con aspectos mucho más personales. Todo lo que es turismo de bienestar, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que es turismo que tiene que ver con turismo náutico, y una serie de aspectos muy especiales de Costa Rica que pueden ser disfrutados por quien tenga esas digamos, tendencias o esas preferencias, ¿verdad? Nuestra geografía permite que usted hoy esté disfrutando de un desayuno en el Caribe, muy propio del Caribe, con todos sus atractivos de sociedad afroamericana, ¿verdad? Y en la noche esté disfrutando de una cena en el Pacífico sin ningún problema y con un vuelo de 40 minutos, porque tenemos un transporte interno aéreo que cubre prácticamente todo el país, a pesar de que tenemos una red de carreteras que nos cubre todo. Pero el gran atractivo de Costa Rica en estos momentos, que son los aspectos naturales, se concentran en 3 cosas. A ver. Aventura, es decir, todas las actividades de aventura que usted pueda hacer, imagínese la que quiera, aventura relacionada con naturaleza, ¿verdad? Toda la que usted quiera imaginarse está ahí. 2, todo lo que es la parte de playas, ¿verdad? Con no en el puro y simple disfrute de la playa, sino de las cosas que usted puede hacer con la playa, surf, entre otras cosas, ¿verdad? Y otros aspectos que hay en playa. Bueno, bodas en la playa. No, seguro, ¿verdad? Por supuesto. Bodas en la playa y otras cosas inmersas en eso. Y después todo lo que es el contacto con la naturaleza. Después de la pandemia, lo que es muy claro es que el turista quiere estar más en contacto con la naturaleza.
Es decir, hay un sentimiento de que si no lo disfruté antes, habiendo tenido a lo mejor el dinero y la posibilidad de hacerlo, no me voy a limitar en no hacerlo en el futuro, ¿verdad? Y en ese sentido estamos viendo un crecimiento tremendo en todo lo que es la parte de disfrute de la naturaleza, todo eso que llaman inmersión con la naturaleza, ¿verdad? Y yo diría que por ahí es donde es lo que nosotros mejores hemos explotado y que sin lugar a dudas los mexicanos irían a disfrutar mucho más, y le voy a decir por qué. Ajá. Porque además de que está ahí la experiencia y el atractivo, nos podemos comunicar en el mismo idioma. Por supuesto, por supuesto. Y además casi somos familia, ¿no? Tenemos parte de la misma Solo herencia. En fútbol no. Bueno, en fútbol no, pero bueno. En eso, híjole, ese es un punto que no quiero tocar. No, como decía aquella canción española, nunca ganaremos el mundial. Pero bueno, podemos disfrutar un juego de fútbol y después tomarnos una cerveza sin ningún problema, ¿no? Pero usted sabe, déjeme hacerle una interrupción, y de verdad que me parece que habiendo sido un mal chiste, porque siempre nos ganan. Hombre, ya no siempre. El tema es que nosotros disfrutamos el fútbol sin las características que tienen tal vez algunas aficiones en el sur del continente, donde el tema va más allá de que sea un partido de fútbol. Nosotros vamos a un partido de fútbol, mi equipo en Costa Rica, es decir, todo el tiempo está casi para ser campeón. Y no es campeón. ¿Y qué equipo es? La Liga Deportiva Alajuelense, bueno. ¿verdad? La Liga Deportiva, ¿verdad? Pero bueno, ya así es, y ganaron otros, y felicitarlos, y nada pasa, ya, seguimos la vida. Igual cuando nos toca jugar a nivel de selecciones, no pasa nada, nos ganan y ya. Sí, y si no ganamos mejor. No cambia la vida de nadie por un partido de fútbol. Pero eso refleja una forma de ser. Por supuesto, desde luego. A ver, tres o cuatro lugares que usted diga, estos son muy emblemáticos, que no nos podemos perder. La Fortuna. Ajá. La Fortuna en las llanuras del norte es muy emblemático por lo que es dos cosas: cataratas, actividades naturales, actividades físicas relacionadas con la naturaleza y todo lo que es bienestar, todo lo que son con cuestiones de tratamientos del cuerpo. Ese es un lugar que la gente no se debe perder. 2, Guanacaste. Es nuestra provincia turística por excelencia. Es donde está el segundo aeropuerto más importante internacional, más importante del país. Y es más que todo un producto de playa, más que todo. Pero playa relacionada con actividades. Y hay de todas las que usted quiera. Y después tenemos en el sur del país, en el Pacífico Sur, lo que es una naturaleza exuberante, pero combinada con algo que en muy pocos países se da con la facilidad que se da en Costa Rica, que es el avistamiento de ballenas y de todo lo que tiene que ver con el mar, delfines, tortugas, etcétera, etcétera. Y el cuarto, yo diría, y eso de verdad es un sentimiento que va más allá de conocer, es algo emocional, es el desove de las tortugas. El desove de las tortugas en Tortuguero especial. Hay varios lugares, pero el icónico, por así decirlo, es Tortuguero en el norte del Caribe costarricense, ¿verdad? Es un espectáculo que hay que vivirlo al menos una vez en la vida para que usted lo pueda dimensionar lo que significa, porque yo le puedo contar y le puedo enseñar y todo lo que usted quiera y lo va a ver muy bonito, pero hay que estar ahí y hay que ver lo que hacen las tortugas para salir del cascarón, para caminar hasta el mar y todas esas cosas. Eso es una lucha por la vida. Qué maravilla, qué maravilla. Y ahora vamos al tema, a uno de los temas que más nos gustan, que es comer. Finalmente se nota, ¿no? Que nos gusta comer aquí. Antes de empezar esta entrevista, pues llegaron aquí con quienes nos acompañan, quienes acompañan al ministro, algunos términos que me llamaron mucho la atención y que no conozco, por supuesto, y que voy a pedir que nos explique. Quiero decir antes que nada que hace poco platicamos también y con Pablo Bonilla, un chef muy reconocido, un dueño de uno de los 50 mejores restaurantes del mundo, que se encuentra justamente allá en
en Costa Rica, se llama Sicua. Y él hablaba de la importancia, porque además el esfuerzo es ese, la importancia de mantener la tradición y difundir la cocina tradicional. Y bueno, Así ya la es. proyección ya es donde se transforma en eso que conocemos como la gastronomía. Sí, señor. Ahora, vamos a hablar de comida. Yo le voy a decir algunos términos que para mí son desconocidos y usted me explica. Sí, señor. Y Con vamos gusto. a terminar con antojo de comer comida costarricense. Bueno, el café y el chocolate son básicos, ¿no? Sí, señor. Por supuesto. Pero luego vamos por lo más, digamos que lo más conocido, el gallo pinto. Sí. A ver, el gallo pinto es obviamente una mezcla de arroz y frijoles refritos, ¿verdad? Que tiene, yo diría que la gran diferencia es en lo que acompaña esa. Para algunas zonas y algunas personas, el acompañarlo con natilla, no sé cómo se llamará, es crema. Uh-huh. Con natilla, plátano maduro, algunas veces con chorizo y otras cosas. Eso es el complemento como normal, ¿verdad? Y desde luego el aguacate, donde México es el principal exportador de aguacate del mundo. Y entonces tenemos, digamos, diferentes zonas donde el gallo pinto se presenta de diferentes maneras. ¿Qué es lo importante? Que es la base de la alimentación del costarricense, arroz y frijoles combinados, ¿verdad? Y es el desayuno, porque es básicamente un desayuno, no es normal consumirlo ni a mediodía ni en la noche, ¿verdad? Porque es un poquito pesado y entonces el cuerpo necesita un poquito de tiempo para digerirlo. Entonces, ese es el gallo pinto. Una comida espectacular para quienes son amantes de las cosas refritas. ¿Cómo no? Chifrijo. Ajá. A ver, el chifrijo tiene una historia reciente. Es un plato hecho con una cama de arroz, ¿verdad? Una cama de arroz con vegetales, pero su ingrediente más importante es el chicharrón. Entonces, una cama de arroz, chicharrón y encima de todo eso, aguacate, tomate y otras cosas así, cebolla. Muy bien. Sí. Es espectacular, es espectacular. Hay una historia muy, muy, muy curiosa y es que quien lo inventó hace tal vez unos 10 años, tal vez un poco más, patentizó el nombre de chifrijo. Lo patentizó. O patentó. Patentó el nombre. Y entonces trató de que quien utilizara el nombre chifrijo, porque se consume en todo el país, especialmente en bares y cantinas, ¿verdad? Porque es como una boca, como una botana. Una botana. Sí, como una botana acompañando lo que usted prefiera tomar. Y entonces trató de que quienes utilizaran ese producto le tenía que pagar como un royalty. Bueno, no, se lo rechazaron, pero es toda una historia alrededor de eso. Pero es un producto muy consumido en Costa Rica y aquí nuestros amigos lo han consumido cuando han ido por allá, ¿verdad? Y saben que es muy... tiene mucho sabor, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero esa base de chicharrón. Chicharrón y arroz. Muy bien. Y el tercer término es el pejibaye. A ver, el pejibaye es un producto que viene de la época colonial, ¿verdad? De la época colonial. En algunos países de Sudamérica le llaman mafá. No sé por qué ellos le llaman mafá y nosotros pejibaye. Es un producto carnoso, muy con mucha fibra, y se consume básicamente como botana también, aunque en los últimos años, y nosotros en Costa Rica, en turismo, tenemos un programa gastronómico, ¿verdad? Ya tenemos unos 10 años de tener este programa, y entonces se ha ido popularizando con otras cosas, especialmente con sopas, ¿ok? Con sopas, y entonces la sopa de pejibaye es espectacular, por ejemplo. Muy bien.
Bueno, ya nos tenemos que ir, de plano. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Ministro, tengo que preguntarle, si ya hablamos de qué se come, ¿qué se bebe en Costa Rica? Que se... de todo, pero si me está hablando de bebidas espirituosas. Sí, ¿verdad? También, por supuesto. A ver, lo más normal en Costa Rica son los refrescos hechos con productos naturales, ¿verdad? No en vano tenemos esa posibilidad de ir y coger la naranja y hacer un fresco de naranja. Y bueno, a nivel de bebidas espirituosas, todo lo que usted quiera. Supongo que lo más... digo supongo porque yo soy consumidor de eso, que lo más que lo que más se consume es la cerveza, ¿verdad? Es la cerveza, y después de ahí todo lo que se consume aquí también, ¿verdad? Incluyendo tequila. Muy bien, incluyendo el tequila. Pues, ministro, muchas gracias por estar con nosotros, invitar a nuestros amigos que se asomen. ¿Hay alguna página de internet? Claro, claro que sí. Visite costarrica.com, ¿verdad? .com, le dan clic y ahí ven todo lo que ofrecemos. Tenemos guías turísticas para las diferentes zonas del país. Nosotros tenemos 33 destinos turísticos que desarrollamos programas especiales con ellos, y entonces hay una guía turística prácticamente de cada uno de ellos, y entonces ahí pueden ir armando su propio tour, si lo desean, ¿verdad? Porque en cada guía está qué encuentran de atractivos en cada lugar, qué se puede hacer en cada lugar, qué se puede comer en cada lugar, etcétera. Así es que ahí pueden hacerse todo un viaje sin necesidad de salir de casa. No, y luego salir de casa. Y luego ir. ¿A cuánto tiempo estamos de vuelo? 2 horas y media. 2 horas Cerquitita. Y media. Sí, más cerca que ir a Tijuana. Más cerca que ir a Tijuana, sí. Sin duda. Sí. Muy bien. Y tenemos conexión directa, 3 aerolíneas volando todos los días con varios vuelos desde Ciudad de México, que queremos incrementar desde otros puntos de México en el futuro cercano, pero hoy tenemos una conectividad envidiable a todas horas para cubrir todas las necesidades o gustos de la gente. Todos los días. Muy bien. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. El gusto ha sido mío en primer lugar, y en segundo lugar las gracias son de nuestra parte a ustedes por tenernos aquí y por permitirnos que su audiencia conozca más de Costa Rica. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Una hora extra al día. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Regresamos. Monterrey está de fiesta por una razón muy especial. El Marco, el Museo de Arte Contemporáneo de aquella ciudad, uno de los más importantes del país, además un espacio increíble, está celebrando 32 años. Tengo entendido que el aniversario tuvo lugar el pasado mes de junio, pero todas estas fechas, todas estas semanas son, por supuesto, de celebración, porque además está en un momento increíble el Marco. Después de la pandemia llegó con todo, y vamos a hablar del tema con Tayana Pimentel. Ella es la directora de Marco. ¿Cómo estás, Tayana? ¿Qué tal? Es un placer hablar contigo y con tu público. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio para contarles lo que está pasando allá en Monterrey, donde estamos celebrando por lo alto no únicamente el aniversario de Marco, sino también el regreso del gran público a los museos. Así es que desde el 27 de junio, como tú señalabas, hemos instaurado las noches de verano, invitando a distintos músicos de lo que es mejor conocido como la avanzada regia, a tocar al museo y así unificar problemas contemporáneos, por un lado desde el arte y por otro lado desde la música. Estamos teniendo públicos que más o menos fluctúan en los 3,000 visitantes, y realmente lo que está pasando es trascendental, porque siento yo que barreras sociales que pudieran llegar a existir dentro de una institución cultural se han roto completamente y están conviviendo todo tipo de públicos, ¿verdad? Entonces, sí creo que es muy importante el nexo y esta sinergia de ideas, de energía y de experiencias artísticas que están ocurriendo en estos momentos en Marco. Y darle acceso, por supuesto, y además atraer, ¿no?, a una población que a lo mejor no estaba acostumbrada, que
siquiera conocía a Marco y que estaba alejada un poco del arte contemporáneo. Oye, Tayana, este tema de no solamente de abrir las puertas y de buscar más audiencia o más público, sino de hacer crecer, Marco, y me refiero a la cantidad de propuestas que ya tienen circulando. ¿Cómo se vio o cómo ha sido derivada de un tema como la pandemia? Es decir, tengo la impresión, evidentemente la pandemia nos mantuvo encerrados a todos, mantuvo cerrados los recintos culturales, pero ustedes llegaron con un ímpetu impresionante, es decir, han multiplicado su oferta y además están llegando a donde no llegaban, es decir, a una población que no estaba, que a lo mejor estaba alejada, pues. Mira, definitivamente yo creo que nos empoderamos, o sea, de cada triste experiencia en la humanidad nacen muy buenas ideas. Entonces, yo te diría que todas estas ideas que están naciendo en Marco no tienen una autoría, son el resultado de un colectivo de profesionales pensando ese museo día tras día, de cómo transgredirnos a nosotros mismos, de cómo revolucionarnos. Y en esa medida es que han surgido iniciativas como esta, la que te acabo de contar. Te diría que, pues, o sea, tocó Pato Machete, Toy Selecta, tocó Alex Rosso de Plastilina Mosh, estará con nosotros Gil Cerezo de Kinky. O sea, estamos realmente armando experiencias que van más allá de lo tradicional que viene un museo de arte contemporáneo. Eso sí, para mí lo más valioso que nosotros tenemos son nuestras exposiciones. Y lo que te diría que es conmovedor es ver las visitas también gratuitas guiadas que ofrecemos antes de que empieces estos conciertos. Yo di una la semana pasada y había más de 100 visitantes. Entonces, sí te estoy hablando de un movimiento, digamos, de un movimiento de públicos que no se había visto anteriormente. Y por otra parte, también te diría algo, o sea, la pandemia nos encerró, pero mis colaboradoras, curiosamente, fuimos las mujeres las que salimos a decir a los 6 meses, aquí hay que regresar a trabajar o el museo se muere. Y regresamos a trabajar y levantamos ese museo y poco a poco fue entrando el público. Y lo más importante es que pasados 6 meses de pandemia, nosotros siempre fuimos una opción para el público regiomontano. Entonces, creo que eso la gente lo ha mantenido en la cabeza y fuimos una opción de calidad, o sea, haciendo exposiciones de muy alto nivel. Y eso es lo que ha traído también a un público a decir, hay que contar con esta gente, ¿no? Están haciendo algo distinto. Oye, ahí está también el nacimiento de la app, ¿no? Así es, hemos hecho sinergias también con el Tecnológico de Monterrey. Se generó esta nueva app del Museo Marco, que yo creo que es bastante novedosa en relación a los museos de arte contemporáneo y que además ya muy pronto va a subir programas de inteligencia artificial, por ejemplo, para los niños, para que los niños jueguen con nuestras obras, con nuestra colección permanente a través de la inteligencia artificial. Pero todo esto lo hemos logrado en sinergias interinstitucionales, o sea, Marco no sería lo que es hoy en día y no hubiese sobrevivido a lo que sobrevivió si no fuera por la sinergia con el gobierno del estado de Nuevo León, la sinergia con el TEC de Monterrey, con la UDEM, con las organizaciones de mujeres, de personas de la tercera edad. O sea, siempre buscamos abrir nichos, bien sean presenciales o a través de nuestra página web, para darle oportunidad a todos en los peores momentos. Oye, Tayana, el tema de la inteligencia artificial si no es que el tema del año, es uno de los temas del año, porque como nunca nos está marcando y como nunca está avanzando a puntos que hace muy poquito ni siquiera nos imaginábamos. En términos del arte, de la cultura, del arte además contemporáneo, ¿cuál es el cambio que te ofrece la inteligencia artificial? Uno, a los creadores, es decir, ¿cómo expande la posibilidad de creación? Y dos, ¿cómo expande también la posibilidad de comunicación con el público? Mira, los artistas llevan tiempo coqueteando con esta noción, ¿verdad?
Sin embargo, yo creo que lo más impactante a donde estamos llegando ahorita, y eso es lo trascendental, es en el segundo punto que tú tocas, que es la relación con el público. La inteligencia artificial le pertenece por derecho y por generación a los niños y a los más jóvenes. Y esos son los que se apropian de ella. Entonces, ya verás muy pronto una serie de dinámicas y de juegos que están surgiendo de los propios estudiantes del TEC. Te estoy hablando de chavos de entre 19 y 21 años máximo, que son los que están generando estos programas de inteligencia artificial. Ahora, yo creo que aquí hay un segundo punto que habría que destacar, y es cómo el TEC está logrando, o sea, el Tecnológico de Monterrey está logrando que sus estudiantes en ingeniería, en inteligencia artificial, estén poniendo en práctica sus ideas a través del arte contemporáneo. O sea, eso es lo que es verdaderamente novedoso, porque, o sea, casi todas las universidades técnicas del mundo se enseña hoy en día inteligencia artificial. Aquí lo novedoso es que la pongan en práctica a través de un museo y a través del arte contemporáneo que exhibe ese museo. Es como plantear las cosas un poco al revés de la noción que podríamos tener todos, ¿no? Es decir, primero va la técnica, primero va la ingeniería y luego se aplica al arte. Y en este caso es el arte el que alimenta a quienes están diseñando todos estos programas y herramientas. Es fascinante porque eso les da una perspectiva totalmente diferente. No, definitivamente Marco se ha convertido hoy en día en un socio innovador del TEC. Esto todo se logró post-pandemia. Uh-huh. O sea, esto es algo que ha surgido de sinergias de trabajo, yo llamaría de los sobrevivientes. O sea, todos aquellos que sabíamos que teníamos que sobrevivir, en términos me refiero de ideas, de pensamiento, de puesta en escena, todos esos estamos trabajando en conjunto y sacando una institución del lugar al que estaba y poniéndola en otro lugar absolutamente más allá de lo que imaginó. Sí, porque la pandemia fue un reto creativo que nos Así obligó es. a conectarnos con áreas, con profesionales, con personas que no lo hubiéramos imaginado antes del 2020. Definitivamente, yo creo, como te decía al principio, cada época de crisis en la historia de la humanidad ha dado paso al crecimiento en términos de creatividad, de ideas, de ser humanos, o sea, y ahí justo es donde estamos nosotros operando. Oye, Tayana, ya nos tenemos que ir prácticamente, pero quiero que nos invites a quienes viven en Monterrey, a quienes van a viajar a Monterrey y a quienes no planeaban viajar a Monterrey, pero ya se les está antojando para visitar el Marco. ¿Qué vamos a encontrar en este momento, en estos días? Bueno, a ver, el miércoles próximo vamos a tener 2 de agosto las exposiciones de Julio Galán, la exposición de un artista local, de Miguel Rodríguez Sepúlveda. Tenemos una excelente intervención de un artista de la Ciudad de México en nuestro patio de la escultura, de Luciano Matus. Y además de eso, tenemos un colectivo que está pensando el impacto de las aguas negras en nuestra cultura, conocido como Panósmico. Y estamos dando visitas guiadas gratuitas, como les decía. Todo el miércoles el museo es gratuito a todos los públicos y a partir de las 8 de la noche y hasta las 10 estará tocando Gil Cerezo, el cantante de Kinky. Pero si no te dio tiempo a llegar el miércoles, por cualquier razón, tenemos un segundo día gratuito gracias al apoyo del gobierno del estado de Nuevo León, que es el domingo, completamente gratis, Marco, 2 días a su público. Muy bien, pues Tayana, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por platicar con la audiencia de W Radio y de Hora 25, y pues ojalá que pronto nos veamos allá en Marco. No, pues te espero, maestro, ya nos debes un programa en vivo. Seguro que sí, ya, que quede el compromiso, ¿eh? Desde ahí vamos a transmitir y tú nos vas a guiar, ya estamos. Ya está, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti también.